patologías importantísimas que no pueden dejar de verlo. Ojalá que todas las sedes tengan este tipo de patología, ¿no? Y ustedes este, acudan a ocultar los soplos. Siempre hay patología aórtica en todos los hospitales, por lo menos, y creo que hay mitrales también. Nosotros sí tenemos. Entonces, todos los grupos deben acudir a donde hay, en todos los hospitales, no solo en el hospital nuestro, donde hay un soplo para que se acuerden cómo es un soplo mitral, cómo es un soplo aórtico, de estenosis, de insuficiencia, ¿no? En ambas patologías hay tanto estenosis como insuficiencia. La válvula mitral, así como hablábamos de válvula aórtica, que está constituida por 3 válvulas, la válvula mitral está Doctor, constituida por, sí, no está compartiendo su PPT. ya, está bien que me haya dicho. Y pues lo pasé nomás. Realmente estamos empezando recién. Entonces, el síndrome de la válvula mitral, igual que les decía que la válvula aórtica está constituida por 3 valvas, la válvula mitral está constituida por 2 valvas y tiene la forma de mitra de los obispos. Así tiene la forma, 2 valvas, una anterior y una posterior. Tiene su anillo mitral donde se sostiene, tiene sus cuerdas tendinosas y sus músculos papilares, ¿no? Entonces, ¿cómo se enferma esta válvula? La enfermedad más común de estos pacientes, más del 50% de los enfermos de valvulopatía, de las valvulopatías totales que hay, pertenece a la valvulopatía mitral. Por eso es que es tan importante. Y la etiología es la fiebre reumática, es la más permanente. Acá la que más incide en esta valvulopatía mitral, la fiebre reumática. Acá ustedes ven la válvula mitral. Miren cómo está. Anillo mitral, ¿no? El anillo. No se ve las valvas, pero se ve las cuerdas tendíneas y los músculos. Estos son los músculos papilares, van hacia el músculo, hacia el ventrículo izquierdo. Se llaman músculos papilares y cuerdas tendíneas. Yo les decía que se acuerden la parte anatómica. Miren, está casi pegado a la válvula aórtica. Y acá pasan las fibras de Purkinje. Por eso es que estos pacientes, cuando hay mucha calcificación del anillo mitral que invade esta parte, o la válvula aórtica está muy calcificada, van a invadir el sistema de conducción. Entonces, estos pacientes muchas veces ustedes van a escuchar que entran para prótesis mitral o prótesis aórtica y terminan con marcapaso. Y ustedes van a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué le ponen marcapaso? ¿Han operado mal? No, señor, no operaron mal, sino que esto está muy calcificado y cuando corta y para sacar la válvula malograda, la válvula patológica, ya se saca con toda parte del sistema de conducción. Entonces termina este paciente con marcapaso, ¿ya? Termina con marcapaso. Pero miren ustedes, es por la vecindad, por cualquiera del cambio de estas válvulas. Así es que ustedes como médicos tienen que saber eso, porque se les puede ir de decir, ha sido mal operado, que es lo más fácil que hay, ¿no? Hablar esto. Entonces, no es así. Y esto vamos a ver, casi como en la aorta había calcificaciones exageradas, en mitral hay mucho más exageradas las calcificaciones por fiebre reumática. Entonces hay 3 tipos de patología mitral: estenosis mitral, insuficiencia mitral y doble lesión mitral, ¿no? Entonces ya saben ustedes, estenosis es que se estenosa, se cierra, ¿no? Se estrecha la válvula. Insuficiencia cuando deja pasar, se abre. Y doble lesión cuando la estenosis es fija, deja pasar y no deja pasar y deja bajar sangre. Entonces tiene las dos, es fija. La estenosis es fija y estamos frente a una doble lesión mitral, ¿ya?
Entonces, esas son las 3 patologías que se puede presentar. Miren ustedes acá, nuevamente una figura para que vean cómo está pegadita casi la válvula aórtica y ahora sí se ve bonito la válvula mitral en forma de mitra, 2 valvas, mientras que la aórtica tiene 3 valvas, les decía, coronaria derecha, coronaria izquierda y la no coronariana. Acuérdense de la clase de ayer. Y acá sí hay 2 valvas, la mitral, solo 2 valvas, ¿ya? Fibras, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares que lo jalan hacia, hacia, hacia el ventrículo, están pegadas en el ventrículo. Y estos músculos son los que están irrigados hace un rato decía, por una de las coronarias. Y vamos a ver cuál es el efecto de la irrigación de las coronarias. Acuérdense, ¿ya? Acuérdense. No se olviden, porque la clase del día que dimos anteayer, ayer ya se habían olvidado. Tenemos una mala costumbre, los malos alumnos, de que prenden la computadora y se van a dormir. Almorzaron mucho, les da sueño, están con la computadora prendida y están durmiendo, ¿no? Así van a hacer el día que vean a un paciente, ¿no? Van a ver al paciente y se van a decir, espérenme un ratito que voy a ir a dormir. El paciente es un paciente que requiere nuestra atención. No hay cansancio, no hay agotamiento, no hay que estoy cansado, que llegué tarde. Ustedes tienen que superar todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología para que se produzca una patología mitral? La fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática es un porcentaje altísimo. Las causas de tipo congénito son excepcionales, excepcionales. Cuando esta patología mitral se acompaña a una comunicación interauricular ventricular, se llama el síndrome de Lutembacher, porque esta, aparte de tener una patología mitral, ya tiene una hipertensión pulmonar. Entonces se llama síndrome de Lutembacher o Lutembacher, acuérdense, ¿no? También puede causar estenosis de la válvula, los tumores de aurícula izquierda. ¿Cuáles son? Los famosos mixomas o los trombos. Estos trombos se organizan y se van a formar bolitas. Esas bolitas se llaman mixomas, parecen tumores. También hay tumores en el corazón, un tipo de tumores, los sarcomas. Pero cuando hay sarcoma ya se saca el tumor y vuelve a crecer, ya es un sarcoma. O patología nos dice es un sarcoma. Pero lo más común que hay son los mixomas, acuérdense. Pueden estar en aurícula mayormente y algunos casos en ventrículo. Pero los mixomas no son otra cosa que los trombos organizados que se juntan y hacen como sería un tumor. Y esto es peligroso, porque un mixoma que crece por exceso de trombos está tapando el paso de la sangre. Entonces causa una pseudoestenosis o falsa estenosis de la, de la válvula. La incidencia de esta patología en la mujer es mayor que en el hombre, de 9 a 1. Entonces, cuando vean ustedes pacientes, ya por historia saben que más se enferman hay mujeres que varones de estenosis mitral. Entonces, la teoría es típica, no engaña. Ustedes así van a encontrar. Mayormente, la patología de estenosis le ataca a las mujeres o se produce en las mujeres. Nuevamente les vuelvo a poner una imagen allí, ¿no? Para que vean nuevamente la imagen. Ahí ve qué bonito el anillo mitral, ¿no? El anillo mitral. La parte de las comisuras, parte anterior, posterior, laterales, ¿no? Acá están las cuerdas tendinias. Miren cómo se sostiene la múscula, lo hábil que fue la creación de los órganos de la persona, ¿no? Y los músculos papilares derechos y músculos papilares izquierdos, ¿no?
Miren, los músculos papilares están pegados al músculo. Por eso es que cuando hay, antes le decíamos, una lesión de una de las arterias coronarias, cuando no hay irrigación acá, ¿qué pasa? No hay irrigación en el músculo. Entonces hay necrosis. ¿Y qué pasa si hay necrosis de este músculo? Ya no jala. Hay necrosis, esto cae, esa válvula cae. Entonces se produce, solo por si hay un infarto, se produce insuficiencia mitral, cae la válvula, porque el músculo está necrosado, sea el derecho o izquierdo. Si la irrigación de acá está mal, el septum, igual va a suceder. Entonces basta que no hay irrigación acá por un infarto o por un traumatismo o por un émbolo de la coronaria, hay insuficiencia mitral. Entonces, es otra de las patologías secundarias de insuficiencia mitral. Acuérdense, no necesariamente es por enfermedad. Acá ven una válvula, miren cómo está esta válvula. ¿Cuántos centímetros le ponen a esta válvula? La válvula debe ser normal, así, 6 centímetros. ¿Cuánto tiene acá? Medio centímetro, 0,5. Ningún libro dice que hay 0,5 de estenosis. Pero ustedes van a encontrar, los que tienen la suerte de tener patología en su hospital, van a encontrar pacientes con 0,5 de estenosis. Este paciente debió ser operado ayer para todos ustedes, ayer, no mañana ni pasado, pero desgraciadamente no se pueden operar ayer a nuestros pacientes. Los pacientes desarrollados le llaman así. Ayer ya se fue operado, quiere decir que está entrando en la tarde o mañana. Pero acá que nos falta materiales, hay problemas de compra porque felizmente ahora todo es gratuito. Con el CISO, con el seguro es gratuito. Debe ser gratuito y debe ser rápido, pero no es rápido. Para operar demoran mucho las oficinas que compran los materiales en un hospital. Les demoran 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y el paciente tiene que estar allí. Este paciente no le pueden dar de alta porque en su casa hace cualquier ejercicio y muere. No hay, por acá no pasa sangre. Es un paciente ya no con cardiopatía severa, sino crítica. Este paciente muere en cualquier momento. Un buen trombo acá, sí falleció. Miren cómo se calcifica la válvula, qué exagerado, ¿no? Y así están muchos de nuestros pacientes están caminando así. Por dejadez, quién sabe. Yo diría ahora que hay sí, que se deje todo por dejadez nuestra. No nos interesa mucho. Somos médicos y tenemos un sueldo, ya no nos interesa el paciente. Es lo que está pasando en nuestros hospitales. No queremos ver ya 10 pacientes, decimos que nos cansamos. 6 horas nos cansan trabajar, trabajamos 2 horas. Por eso es que el país está hasta el queque, ¿no? Entonces hay 4 tipos de fusión en el aparato valvular mitral. Se pueden las comisuras, como les decía antes de la válvula, cuando veíamos una válvula acá, donde veíamos una válvula bonita, acá. Las comisuras pueden unirse, ¿no? Pueden 30%. Las valvas se pueden pegar, la parte de las puntas de la valva, 10%, felizmente es poco, ¿no? Por daño de las cuerdas tendinosas, 10%, y por combinación de cualquiera de estas patologías es el más alto, 50%. Ahora ya entienden lo que es cuerdas tendinas, todo, porque ya lo vieron en la imagen. No se van a olvidar más de lo que es una válvula mitral. Son los 4 tipos de fusión que se pueden dar. ¿Cómo es la evolución? Esto les sirve para todos ustedes, porque esta parte teórica no falla, no falla. Entonces, cuando hagan una historia clínica, ustedes, si el paciente viene de climas templados, de climas fríos, su enfermedad es cierto que tiene menos de 2 años. Es cierto. ¿Qué dice de su paciente? Dice que su enfermedad apareció hace 2 años. Verdad, verdad.
Pero si el paciente viene de climas tropicales y usted dice que tiene 4 meses, 6 meses, 8 meses, usted no sabe lo que está diciendo. Quiere decir que no escuchó la clase. Estos pacientes en climas tropicales, viene de Piura, viene de zonas tropicales, largamente tiene 10 años y recién después de 10 años le da molestias. No así el paciente que viene de Puno, de Huancavelica, que su enfermedad es mucho más rápida. Esto ténganlo en cuenta. Para sus historias esto es importantísimo. Esto es importantísimo para sus historias, ¿no? En regiones subdesarrolladas, bueno, el curso es más rápido, no tienen nada, no tienen ni siquiera una vacuna que le den a los pacientes pobres, ¿no? Entonces hay estenosis graves en adolescentes. De repente ustedes van a ver ya una estenosis grave, los que ya terminan medicina de 2 años, en chicos que están viniendo de otras regiones del hemisferio, ¿no? Porque nos están cayendo zonas, nos van a caer zonas ya nos vinieron de la zona de acá de Venezuela, que hay mucha enfermedad, porque no tienen tratamiento, nos van a caer los próximos 2 años bolivianos y vamos a ver más patología, ¿no? Más patología. ¿Cuál es la fisiopatología de la estenosis mitral? Según en las valvas, por la unión de las valvas, cuando ustedes mandan a que el ecografista les dé el diagnóstico, le dice imagen en boca de pescado. Y es igualito porque si uno las costas de las valvas y van a ver ustedes que como la foto es en movimiento, la imagen es en movimiento, van a ver que abre una boca y se abre, como si estaría el pescado abriendo la boca en el agua. Igualito se presenta esto por los depósitos de calcio que en las valvas, ¿no? Y a través del anillo vital están viendo nomás la boca de un pescado. Nítido, es como ustedes estarían viendo una pecera, así. Entonces el ecocardiografista le dice, imagen en boca de pescado. Y ustedes ya saben que hay unión de valvas, ¿no? Normalmente el anillo o el diámetro de la válvula mitral debe ser entre 3 y 6 centímetros, de acuerdo a la constitución del paciente. Miren lo que es 6 centímetros de diámetro de una válvula. Entonces, cuando tiene 2 centímetros, decimos que es leve, pues, ¿no? Es una cardiopatía mitral o una estenosis mitral leve. Pero si decimos que está con 1 centímetro, ya es grave. Y ustedes han visto la imagen que les mostré, que no es 1 centímetro. Ya esto es crítico. Esto es crítico, ya no es grave, ¿no? Entonces, cuando hay esta estenosis, ¿qué pasa? Se cierra la válvula mitral. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la aurícula izquierda? Porque la aurícula izquierda es la que está botando la sangre, ¿no? ¿Quién bota la sangre? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda es la que bota. ¿Y qué pasa si hay estenosis acá? ¿Qué pasa? La aurícula izquierda va a crecer porque la sangre está viniendo de los pulmones y no respeta. Dice, ¿para qué me pide sangre? Acá tiene sangre. Esta crece. ¿Y qué pasa al crecer? ¿Qué pasa al crecer? ¿Qué pasará? La aurícula izquierda se incrementa y va a aumentar la presión en la aurícula izquierda. Entonces esa aurícula izquierda se vuelve grande y se vuelve hipertensa. ¿Y qué pasa si no deja pasar? Está tanta sangre que no deja pasar ya la sangre de los capilares pulmonares, ¿no? ¿Qué pasa arriba en los capilares pulmonares que están captando sangre y tratando de mandar por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda? ¿Qué pasa? Si no deja de entrar sangre. Es como hay un huaico y no deja pasar los camiones de alimentos ahí. ¿Qué pasa? Esos alimentos se ponen a malograr. Igualito pasa acá, ¿no? Hay tanta presión en la aurícula izquierda que esa presión también, como no deja pasar sangre, la presión venosa a nivel de los capilares pulmonares se incrementa hasta 30 o 40 y más. ¿Y qué pasa con los capilares pulmonares? Con tanta presión, revientan, explotan. ¿Y los capilares qué son?
un ovillo de arteriolas y venas. ¿Y qué pasa si sangran en cadena esto? Porque no sangra no sangra nomás un alveolo, sangran cientos de alveolos. ¿Qué pasa? Sangrados masivos. Entonces acá es donde se presenta la hemoptisis masiva, mayor que cualquier cuadro de tuberculosis. Porque una tuberculosis sangra porque hay ruptura de un poco del tejido. Y un poco de tejido pulmonar son unos cuantos capilares, unos 1000, 5000 capilares. Pero si un tercio de estos se rompe por hipertensión capilar pulmonar, ¿qué pasa? Sangrados masivos, masivos, que el paciente puede morir por hemorragia. Entonces es lo que pasa. Por eso es que decíamos desde la primera clase que los cuadros de hemoptisis, aparte de la tuberculosis, son en estenosis mitral. Acuérdense, por esto, por el exceso de presión del capilar pulmonar, porque esta aurícula izquierda ya no deja pasar sangre porque está estenosada la válvula mitral. ¿Se dan cuenta lo bonito que es la fisiopatología acá? Entonces, el gasto cardíaco, ¿cómo está en el cuerpo? Bajísimo, pues. No hay sangre, está bajo. No deja pasar sangre del lugar donde debe pasar sangre. Ya se acuerdan, creo que se acuerden ahora por qué hay hemoptisis, ¿no? Entonces hay hipertensión pulmonar que se llama pasiva. Entonces en los pulmones van a ver que hay redistribución del flujo sanguíneo hacia los vértices. Te van a aparecer las líneas de Kerley. ¿Por qué? Van a aparecer las líneas de Kerley porque hay extravasación de plasma. Entonces hay humedad. Te dejan ver las líneas de Kerley por más que no haya insuficiencia cardíaca derecha. Hay insuficiencia cardíaca izquierda y están viendo ustedes las líneas de Kerley como si habría agua, ¿no? Pero sí va a haber línea paroxística, pues por esto. Ya saben ustedes lo que es línea paroxística, ya describimos, ¿no? Esto ya no necesito repetirlos. Las clases así son sucesivas unas tras otras. Ya se produce congestión pulmonar porque hay edema intersticial. Entonces, ¿qué pasa acá? Va a haber la aparición de crepitantes por el edema intersticial en pulmones. ¿Qué pasa si este paciente ustedes lo mandan a la altura o lo mandan subir al 8º piso? Hace edema pulmonar agudo. Necesita más sangre y no hay de dónde traer sangre. Viaja a la altura, necesita oxígeno y no necesita, se muere el paciente. Hace edema agudo pulmonar y muere. Entonces, un paciente de estos le dice, doctor, ¿puedo viajar? Señor, no puede viajar ni a la esquina. Este es motivo de consulta diaria de sus pacientes. Entonces, esta hipertensión capilar, ya les decía, pulmonar, hay cuadros de hemoptisis masivas. Antes, ¿qué le decían en provincias a estas hemoptisis? Porque la mayoría se acomplejaba porque no sabían si es tuberculosis o no. Y decían, mi paciente, mi pariente ha muerto de apoplejía, no ha muerto. Ellos sabían que no ha muerto de tuberculosis porque el paciente no estaba flaco, no había dejado de comer nada, estaba gordito, a veces estaba edematoso, pero decían, ha muerto de apoplejía. Y era cierto, no había muerto de tuberculosis, había muerto de apoplejía porque sangraban en exceso, había hemorragias profusas y morían, pues. Pero no era pues por TBC, era por apoplejía. Y esto se da hasta ahora en el Hospital Hipólito, en el María Auxiliadora, en el Hospital de Rebagliati. En todo sitio hay errores. Reciben nuestros internos, peor que cada día hay internos de todo tipo, reciben un paciente con hemoptisis y de frente lo mandan o piden interconsulta al neumólogo y resulta siendo una estenosis mitral. El estudiante de Ricardo Palma ya no va a hacer esto porque ya recibió un apoyo en esto que le dicen no, hay dos tipos de hemoptisis, por estenosis mitral y por TBC. Así es que piénsalo bien. Pon tu estetoscopio en el corazón y si escuchas un soplo, se acabó. O haz
tu pequeña historia, pregúntale desde cuándo esté enfermo, pregúntale si ha habido disnea hace ya 2 meses, pregúntale si ha habido precordialgia, si ha habido... Ya, entonces es diferente, ya, es diferente. El diagnóstico que ustedes hagan es diferente. Y así como hay hemoptisis, en estos pacientes hay tromboembolia, que es otra de las complicaciones importantes. Estos pacientes vienen con trombosis de miembros inferiores. La doctora Chumbiliza les va a hacer lo que es trombosis de miembros, trombosis venosa. ¿Y por qué trombos? ¿Por qué hay trombos, doctor? Los pacientes pueden venir con accidentes cerebrovasculares por trombosis. ¿Pero por qué, doctor? No se olviden que ustedes tienen una válvula mitral que por ahí pasa cantidad de sangre. ¿Qué pasa si esa válvula se estrecha? Es como si estaría cayendo de un lugar agua en cantidad a un embudo grande y ese embudo se estrecha. ¿Qué pasa? Empieza a haber un remolino en la válvula, empieza la sangre a dar vueltas ahí para tratar de pasar y con mayor presión, porque se estrechó el lugar por donde debe pasar la sangre. Y al estrecharse ahí se produce un remolino. ¿Y qué pasa si hay remolino? Los hematíes se empiezan a chocar uno tras otro. Entonces al chocar se rompen. Y al romperse, ¿qué hay? ¿Qué pasa cuando se rompe un hematíe? Empieza el factor de coagulación. Y esos coágulos se van organizando. Y esos coágulos organizados, les decía de antes, hacen los famosos trombos. Y eso se transforma en, ¿qué les dije? En mixomas. Entonces, estos pacientes, aparte de ser hemoptizantes, hacen trombosis, tromboembolias. Estos trombos a veces pasan a las arterias o a las venas de las piernas y terminan por gente desconocida que no hace un buen diagnóstico con las piernas cortadas o no hacen un diagnóstico a tiempo y hacen lo que hacen muchos hospitales. El año pasado, nomás un hospital nos mandó, no les digo el nombre, un paciente que lo habían detenido 3 días que tenía trombosis. Llegó al hospital y llegó de frente a que le corten la pierna, ya no se podía hacer nada. Si ese paciente viene 24 horas antes, le pasan un catéter por la arteria y le sacan todos los trombos y no pierde su pierna. Miren lo importante que es que ustedes conozcan partes teóricas mínimas o un ACV. Bien, presente el paciente un ACV y ustedes creen que tuvo un problema neurológico. ¡Ah, hipertenso! Mentira. Tiene una estenosis mitral y se escapó un trombo y hace un ACV. Le dan ustedes un anticoagulante y a los 2 días se fue el ACV, está caminando perfectamente el paciente, lo que no ocurre con un ACV. Pues hay que tener mucho cuidado. Esta parte teórica chiquita es importantísimo para... Por eso es que es importante que ustedes asistan a sus teorías. Esos 100 que desprecian la teoría, ahora no 90, 70 que han despreciado la teoría, qué tal desinterés que tienen. Por eso les paga a sus padres para que vengan a la universidad. Ojalá que sus padres estén escuchando ahí, vean el engaño que tienen de los chicos que están cansados. Jovencitos están cansados. Qué vergüenza, ¿no? Entonces estos pacientes provocan después, con el tiempo, los pacientes crónicos hacen fibrilación auricular por varias causas. Creció la aurícula izquierda tremendamente, entonces se rompe la conducción, empieza a haber con un curso de enfermedad largo una fibrilación auricular, porque esa aurícula ya está enferma. Esto también de la fibrilación se relaciona con la edad del paciente, ¿no? Que no soporta estos crecimientos exagerados del músculo cardíaco y depende de la presión de aurícula izquierda y la gravedad de este proceso reumático también que tenga. Entonces terminan con fibrilación auricular, pero esto no se produce en 2, 3 años. Ya saben que la enfermedad es larga data, ¿no? Porque es producido por un proceso reumático, ¿no? Ahora hablábamos la primera clase que había disfagia.
¿no? O ronquera, decíamos. ¿Y la ronquera por qué se presenta? La ronquera se presenta por esto, porque en una estenosis mitral se presenta el síndrome de Horner, porque creció la aurícula izquierda y empieza a presionar al esófago y ahí empieza a presionar al nervio laringio recurrente izquierdo. Entonces se produce la disfagia. Y muchos pacientes de estos, por, porque no escucharon la clase de nuestros alumnos o otras universidades no les dijeron esto, los pacientes van con esa disfagia y les diagnostican desde una mala noche o que tomó hielo y le produjo disfagia hasta tumores de cuerdas bucales. Yo he tenido pacientes que en la clínica Javier Prado le han diagnosticado tumor el otorrino y lo trataba como tumor de cuerdas bucales. Viene el paciente, una simple radiografía, tenía una tremenda aurícula izquierda. Entonces, esto nos da lugar a barbaridades de diagnóstico si no escuchamos estos pequeños tips. Son pequeños tips que tienen que escucharlo. Entonces, ya saben, esta enfermedad, estas valvulopatías nos llevan fácilmente a arritmias, uno, y nos llevan al síndrome de Horner. Ya saben por qué, nos llevan a hemoptisis, acuérdense. Entonces, esta enfermedad presenta una triada que lo encuentran en todos los libros. Ustedes tienen un libro que les han recomendado ahí, y que lo tengo acá a la mano, del Gente Álvarez, que es muy bonito, pero esto está en todos los libros. Esta enfermedad es disneizante, ya saben por qué, hay disnea pero marcada, ya saben cómo están los pulmones con las líneas de Kerley. Este es palpitante porque trata de mejorar su gasto cardíaco, el ventrículo contrayéndose más rápido, pero no puede botar sangre porque no tiene, y es hemotizante por la hipertensión pulmonar venocapilar. Y yo le he agregado que es embolizante porque he recibido más de un paciente con trombosis de miembros inferiores, el caso que les cuento, y el otro que he recibido como 5 o 6 ACVs. En 3 días estaban caminando. Eso pues cuando uno tiene la información buena de esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de este paciente? Ya está de más decirle, 80% disnea con congestión pulmonar, disnea paroxística nocturna, que ya saben cuál es, esputo hemotoico. Estos pacientes siempre hay que preguntarles, ¿su esputo está con rasgos de sangre? Sí, señor. Estos pacientes sí hacen esputo hemotoico frecuente y eso también confunde con una tuberculosis. La ortopnea, la hemoptisis franca, que hay bastantes casos. Embolia pulmonar, puede el paciente cursar con embolias pulmonares ulteriores a fibrilación auricular, palpitaciones frecuentes, arritmias con disnea, fatiga por la cronicidad de la enfermedad, ya saben lo que es fatiga, frialdad de miembros inferiores, no llega sangre, pues si con la justa está llegando sangre al corazón, al pulmones, ¿qué va a llegar sangre a la piel? Malestar general, ¿no? Hinchazón abdominal. Cuando ya es tardía, ya hay insuficiencia cardíaca derecha, ya puede haber edema de miembros inferiores y edema de pared a nivel del abdomen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las Doctor, manifestaciones clínicas? disculpe, ¿me logra escuchar? ¿Sí? Sí, doctor, falta 6 minutos para Ya, que ya, clases. ya. ¿Cuáles son Doctor, las manifestaciones clínicas de esta paciente? Facies mitral o de Coibecer. Es, el paciente se presenta chaposito y pálido, ¿no? Pulso venoso yugular prominente van a ver en cuello, palpación, no hay crecimiento del ventrículo derecho, por supuesto no hay sangre en ese ventrículo derecho, va a haber frénitos, y si lo ponen ustedes al costado del paciente van a escuchar como si estarían ustedes su mano en el capó del carro. ¿Qué hay a la auscultación? Ruido intenso, chasquido de apertura, el segundo ruido seguido del chasquido del tono agudo, auscultación
se escucha en la base del corazón y ustedes saben que la auscultación se hace en la línea medio clavicular, cuarto o quinto espacio, y el soplo es de tipo diastólico, largo, intenso, como retumba, con acentuación presistólica, ¿no? Y esto se escucha en la punta o en la axila. Miren ustedes, esta placa qué bonita es. Antes hacíamos el diagnóstico solo con placas simples. Miren acá cómo se ve en el tórax el crecimiento. Esta elevación es el crecimiento de la aurícula izquierda. Acá está el cono de la pulmonar y acá está el crecimiento de la aurícula izquierda. Qué interesante se ve, miren. Es placas clásicas, ¿no? Acá igual, tremendo crecimiento de aurícula izquierda. Acá ven ustedes igual, ¿no? Una estenosis mitral. No se ve tanto porque acá se debía ver la calcificación. Hay que tener la placa original. Acá pueden ver ustedes, miren aurícula izquierda, miren la estenosis tremenda con las válvulas calcificadas acá, calcificadas. Miren, tremenda aurícula izquierda más grande que el ventrículo. Esto es la famosa ecocardiografía que nos da ahora casi el diagnóstico definitivo de nuestros pacientes, ¿no? Y acá ven la imagen en boca de pescado. Miren ustedes qué bonito se ve. Cuando esto está, la imagen lo ven así en funcional, se ve esta boca que se abre y se cierra. Es una imagen en boca de pescado, ¿no? Ahí tienen otra tremenda mega aurícula para que vean lo inmenso de la aurícula izquierda. Sí, igual, y acá hay trombos. Miren ustedes, esta imagen es trombos, presencia de trombos, ¿no? Planimetría, bueno, como estamos con la hora, el ecocardiograma de POCA, lo que vamos a ver, crecimiento aurícula izquierda, ya vieron ustedes, la radiografía también está crecimiento aurícula izquierda, lo vieron, la placa bonita, la presencia de líneas de Kerley, ¿no? En el electro, ¿qué vemos? Una P binodal vemos. La P, miren acá, más menos. Miren acá, P en M, esto se ve el electro. Una P que tiene la forma de M. Esto se ve en el electrocardiograma. Bueno, ya no nos da tiempo para hacer insuficiencia mitral, haremos en la próxima clase. ¿No tienen tiempo? ¿Tienen otra clase o terminamos? Sí, doctor, tenemos una clase a las 3:30 de Ya, radiología. bueno, muy bien. Entonces acá terminamos. Continuamos con insuficiencia mitral, lo que nos falta en la otra clase. Gracias, doctor. Hasta Los luego. dejo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya,